de hoy. Un segundito. Epa, este no era. Es decir que el que no baje era el que tengo que ver con ustedes hoy. Aguántenme un ratito. No sé si por ahí había puesto todo junto o no. Bien. Está habiendo algunos cambios en los grupos de teoría. No sé si estuvieron viendo. Me fueron avisando. Bueno, ese es nuestro video. Ok, bien. Y vamos a empezar con la presentación. Mariano, no sé si está por ahí. O si está silenciado. Hola, sí. Ahí yo comienzo. Yo voy a hablar sobre... ¿Me escuchan? Perfecto. Yo voy a hablar sobre los componentes del objeto, retomando en primera instancia el concepto objeto que fuimos viendo la semana pasada. Los objetos son atracciones que representan a las cosas del mundo real, que forman parte del dominio del problema y a toda entidad que realiza alguna tarea en función de la funcionalidad del sistema. Siguiente filmina, por favor. El mismo cuenta tanto con un estado interno formado por los atributos y un comportamiento por los métodos. En primera instancia voy a hablar sobre el estado interno. Para que el objeto pueda responder a los mensajes, es necesario que conozca determinada información, que posea ciertos datos. Todo aquello que el objeto conoce constituye una característica propia de cada objeto y diferente a la de otros, y se denomina en general atributos o estado interno del objeto. Por otra parte, a quien solicitó la tarea le interesa los utilizados para hacerlo. Si se solicitó la tarea a un objeto en particular y no a otro, es porque se sabe, se supone o se confía que el objeto cuenta con la información necesaria. No, sería la filmina anterior todavía, por favor. Ahí está. En Smalltalk se llama variable y más precisamente variable de instancia a cada uno de los valores que el objeto conoce y que contienen la información propia del estado interno de un objeto. Cada una es identificada con un nombre y contiene un valor. Mediante asignaciones, su valor puede ir cambiando. Las variables son privadas al objeto, solo pueden ser accedidas, utilizadas, modificadas por el mismo objeto. Por ejemplo,
implementado internamente para responder a los mensajes es mediante dos variables de instancia. Una que representa su nombre, que en este caso es Juan, y otra la ciudad donde vive, que en este caso es Vietnam. Siguiente filmina, por favor. Ahora voy a hablar del comportamiento. Para que el objeto pueda responder a los mensajes, además del conocimiento de los atributos, debe contar con la inteligencia o habilidad necesaria para poder procesarlos de manera adecuada para la tarea que se solicita, lo que se implementa mediante métodos. Un método consta de una porción de código donde se detalla lo que el objeto debe hacer para realizar una tarea solicitada. En respuesta a un mensaje, el objeto ejecuta un método. Visto al revés, los métodos que un objeto dispone pueden ser invocados mediante el envío de mensajes por parte de quien lo requiera. Lo importante es que quien envía el mensaje se limita a anunciar qué es lo que quiere, y es el objeto receptor el que se ocupa de la forma en que se realiza la tarea, de seguir la secuencia de pasos que sea necesario dar y de utilizar, consultar o modificar los atributos que el mismo objeto tiene. Cada método tiene un nombre que lo identifica y puede recibir argumentos, lo que constituye su interfaz pública. A su vez, tiene una implementación que es privada. Para que la comunicación se produzca, el mensaje que se envía debe coincidir literalmente con el nombre de alguno de los métodos. Es responsabilidad del objeto receptor ubicar el método con su correspondiente implementación para responder al mensaje. Cuando un objeto recibe un mensaje, determina qué método es el solicitado y pasa a ejecutar su sentencia. Como se observa en el ejemplo, el objeto, preguntándolo dónde vive, tiene un método cuya implementación consiste en retornar el valor de la variable ciudad de esa persona. Ahí está. Los objetos interactúan mediante el envío de mensajes. Para pedirle a un objeto que realice una acción, se le envía un mensaje y el objeto, como respuesta, realiza lo que se le pide. Un mensaje está asociado siempre con un método, de manera que cuando un objeto recibe un mensaje, la respuesta es ejecutar este método asociado. Podemos decir entonces que un método describe la forma en la que un objeto responde a un mensaje determinado. Cada objeto podrá responder solamente a un cierto conjunto de mensajes, por lo que es fundamental enviar mensajes a los objetos que sean capaces de responderlos. Si la acción pedida es, por ejemplo, obtener el resultado de una suma, el objeto dará por concluida su respuesta al mensaje al retornar el valor correspondiente. Además, hay otras situaciones en las que la tarea solicitada no tiene por objetivo obtener un resultado, sino modificar la información del sistema, y muchas veces también es necesario incluir argumentos. Los mensajes son los únicos conductos que conectan el objeto con el mundo externo. Los datos de un objeto están disponibles para ser manipulados únicamente por métodos del propio objeto. Una propiedad fundamental que tienen los objetos es que existen antes y permanecen después del envío del mensaje, manteniendo su esencia y su entidad. El objeto sigue siendo el mismo aunque se haya modificado cualquiera de sus características. Entonces, en el paradigma orientado a objetos, el código del programa, en vez de estar constituido por instrucciones, está formado de mensajes que se envían a objetos. ¿Puedes pasar a la siguiente, Filmina? Dos o más objetos pueden responder un mismo mensaje, cada uno de su propia forma. Esto significa que un objeto no necesita saber quién le está enviando un mensaje, solo debe saber que se definieron varios tipos diferentes de objetos para que respondan a ese mensaje en particular. Y esto es lo que se conoce como polimorfismo. Ahora mi compañera va a seguir con el siguiente tema. Bueno, en el tiempo de vida de un objeto se pueden destacar dos actores importantes, que son los constructores y los ejecutores, en el inicio y fin de vida respectivamente. Los constructores son un tipo de función especial que se ejecuta cada vez que se crea un nuevo objeto. El compilador automáticamente va a llamar al constructor
usualmente para inicializar valores, y durante esta inicialización, además de asignar valores específicos a variables de distancia, también se utiliza para alocar memoria dinámica para lo que sería el almacenamiento en sí del objeto. El compilador sabe a qué constructor llamar, ya que el nombre del constructor se distingue de otros métodos porque generalmente tiene el mismo nombre que la clase en sí, o en algún otro lenguaje, por ejemplo Python, se utiliza el método init para definir el constructor. Un constructor y un método se podría decir que son parecidos de alguna forma, ya que la mayoría de los lenguajes de programación se definen de manera muy similar, pero la principal diferencia que se puede notar es que los constructores en sí no devuelven ningún valor, es decir, no tienen ningún return. El constructor únicamente es llamado al principio del tiempo de vida de un objeto y no se lo puede llamar explícitamente durante la ejecución del programa. Se lo debe definir en la parte pública de la clase y así como las funciones normales, los constructores pueden tener varios argumentos o así como también ninguno. Se pueden destacar tres tipos de constructores. El primero, que es un constructor por defecto, que es cuando no definimos ningún tipo de constructor explícitamente. Entonces el compilador, el compilador o intérprete lo que hace es crear un constructor que sirva para alocar la memoria necesaria, y en algunos casos, si existen variables, lo que hacen es o asignarle 0 o definir valores aleatorios. De eso depende ya de cada lenguaje que constructor se le asigna. Otro tipo de constructor es el parametrizado, que es el constructor que recibe uno o más parámetros cuando instanciamos un objeto. Estos parámetros funcionan como parámetros normales en las funciones. Y otro tipo de constructor, que generalmente se lo pone aparte, depende de la biografía, es el constructor por copia, que en realidad es un tipo de constructor parametrizado que lo que hace es recibir como argumento otro objeto de la misma clase. Entonces lo que hace el constructor es copiar todos los valores de otro objeto al nuevo objeto que estamos instanciando. El último tipo de constructor que se destaca es el constructor por sobrecarga, ya que los constructores también permiten la sobrecarga. Podemos definir dos o más constructores que van a tener el mismo nombre todos, pero en lo que van a diferir es en la cantidad de parámetros que reciban. Entonces el compilador va a saber qué constructor llamar según los parámetros que le pasemos al objeto a la hora de instanciarlo. Como contraparte de los constructores, aparecen los destructores, que también son métodos especiales, pero son accedidos cuando ya no se usa el objeto y este se destruye en memoria. Cuando un objeto deja de ser útil, hay que eliminarlo para que de esta manera la aplicación recupere los recursos, es decir, el espacio en memoria que tenía ocupado con este desde que se creó. Podemos decir que son métodos, pero tienen algunas características especiales, ya que no retornan datos porque solo sirven para eliminar datos de forma segura. No nos piden valores, es decir, que no reciben parámetros. Solo podemos tener un destructor por clase y este solo puede ser llamado indirectamente cuando dejamos de usar al objeto o perdemos la referencia a él. Existe un destructor por defecto interno que se llama cuando la variable que contiene un objeto sale fuera de su ámbito. Y en el caso de que nosotros hayamos definido un destructor, es en este momento cuando lo llama. Es básicamente como un proceso de recolección de basura en el que la máquina lo que hace es analizar las relaciones de los objetos dentro de las funciones o del mismo programa, y una vez que ve que ya no tiene más relación, es decir, que ya no se pueden usar las variables, las destruye. Acá se ve un esquema de cómo lo podríamos entender,
el intérprete lo que hace es buscar los objetos que ya no tienen referencia, y cuando identifica, por ejemplo, en esta segunda imagen se ve el cuadrado ese violeta, cuando ve que ya no tiene referencia, le aplica el método destructor de ese objeto y libera el espacio en memoria. Hay en algunos lenguajes, por ejemplo en Java, que este es un proceso que se auto ejecuta, pero hay en otros, por ejemplo en C, ahí pásame a la siguiente diapositiva, en el que nosotros vamos a definir los destructores. Se le va a llamar igual que a un constructor, con el nombre de la clase, pero con ese prefijo que se ve ahí. Y podríamos tener también la posibilidad de eliminar así el objeto, pero si tuviésemos una instanciación dinámica, que sería con el operador new, podríamos eliminarlo con la operación delete. Eso es todo. Miembros de instancia. Para comprender este concepto, primero hay que tener en claro que en los lenguajes que crean objetos a partir de clases, un objeto es una instancia de una clase, y a partir de una clase se pueden crear tantos elementos como se deseen. Dos instancias diferentes de una misma clase comparten los mismos métodos y la misma lista de variables, pero con valores diferentes. Aquí es donde se puede observar el significado de este concepto, dado que un miembro o variable de instancia pertenece solamente al objeto al cual está relacionado. Esto se debe a que a la hora de realizar la instanciación se usan diferentes ubicaciones de memoria. Por lo tanto, si se modifica una variable en una instancia, no tiene por qué repercutir en la otra. Siguiente, Filmina, por favor. Como se puede ver en este ejemplo, se tiene la clase libro. Se tiene dos instancias o dos objetos diferentes de la misma clase. Dichos objetos tienen las mismas variables, pero su contenido es distinto. Y si modificamos el contenido en un objeto, no tiene por qué repercutir en el contenido del otro, dado que se encuentran en diferentes ubicaciones de memoria. No así sucede con los miembros de clase, que los va a pasar a comentar mi compañera. Bueno, por otro lado tenemos a los miembros de clase, que son un conjunto de elementos que definen a los objetos, es decir, sus atributos o propiedades, así como también los comportamientos o funciones, es decir, los métodos que maneja dicho objeto. Este miembro, ya sea propiedad o método, puede ser accedido sin la necesidad de crear un objeto, a diferencia de los miembros de instancia, como explicó antes Fede, lo que conlleva que como consecuencia sea una zona de memoria compartida, la cual es accedida directamente por la clase. Y bueno, como no requiere que se cree un objeto para ser utilizada, consume mucha menos memoria. Pero, por otro lado, al contener un valor común a todos los objetos de la clase y al ser de acceso compartido, estos miembros de clase pueden ser consultados o modificados por cualquiera de estos objetos mediante sus métodos. Y por último, un miembro de clase existe solo una vez en la clase. ¿Me pasas? Ahí está, gracias. Bueno, supongamos que se desea crear una serie de objetos bicicleta y asignarles un número de serie a cada una. Este número de ID va a ser único para cada objeto, y es por esto que es una variable de instancia. Pero al mismo tiempo vamos a necesitar un campo para realizar un seguimiento de cuántos objetos de bicicleta fueron creándose, para que se sepa qué ID se le asigna al siguiente. Y este campo no va a estar relacionado con ningún objeto en particular, sino con la clase tomada como un todo. Para esto vamos a necesitar una variable de clase, como se ve ahí, sería número de bicicletas. Entonces las variables de instancia acá serían color, velocidad o ID, mientras que número de bicicletas sería una variable de clase. Entonces si creamos varias instancias de la clase, como está ahí abajo, mi bici1 o mi bici2, cada una van a tener sus propias variables de instancia. Y mi bici1 no va a poder ver, ni usar, ni cambiar ninguno de los miembros de instancia, color, velocidad o ID de mi bici2, ni viceversa. En cambio, ambas, o sea, tanto mi bici1 como mi bici2, van a poder ver el valor de número de bicicletas en todo momento, porque es una variable de clase.
Bueno, un ejemplo un poco parecido, otro ejemplo, es un auto donde vamos a tener una variable de clase, que es la cantidad de autos que definimos en el constructor en sí, que la vamos a incrementar cada vez que se crea un nuevo objeto, es decir, cada vez que se llama el constructor. Definimos dos métodos, acelerar y frenar, que lo que hacen es incrementar la velocidad y devolverla. Y definimos un solo destructor, que va a ser llamado una vez que terminemos de ejecutar el programa. Los atributos que tiene nuestro auto es la marca, el modelo y el año. Acá un ejemplo de lo que sería la ejecución. Creamos un auto con estos atributos y llamamos al método acelerar e imprimimos la velocidad y la cantidad de autos que hay en el momento. Perdón. Y luego creamos otro objeto del tipo auto, que lo llamamos otro auto con otros atributos. Y lo que hacemos es modificar la velocidad del primer auto a través del método frenar. Y para mostrar que las variables de clase son globales, digamos, tipo, la podemos llamar desde cualquier otro objeto, de que sea la misma clase. Consultamos la cantidad de autos desde el segundo objeto que creamos y desde la clase en sí, para mostrar que son lo mismo. Entonces, primero mostramos la velocidad del primer auto, que es 10, y la cantidad de autos que tenemos creado hasta el momento. Luego llamamos al método frenar, la velocidad disminuye a 0, y la cantidad de autos nos da que son 2, tanto llamando desde el segundo objeto que creamos o consultándolo desde la clase en sí. Una vez que se termina de ejecutar el programa, automáticamente se llama el destructor de la clase. Y eso es todo. Perfecto. Bueno, a ver, primero que nada les agradezco el trabajo, muy interesante. Destaco por ahí el que hayan arrancado con una explicación de los temas que se iban a tratar. Eso me parece que ordena mentalmente al auditorio, y que después realmente se siga por ahí la secuencia enunciada. Me parece que eso es interesante. En cuanto a los conceptos en sí, estuvieron claros, o por lo menos, a ver, se nota, pude evidenciar que, bueno, que hubo lectura, que pudieron investigar un poco, que pudieron probar un poco también inclusive, así que me parece que eso está muy bueno. Solamente me queda por ahí preguntarles a todo el mundo, ¿no? Al grupo si quiere, pero al resto también. Sí, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo es el vínculo ahí entre, vieron que ellos hablaban de miembros de clase y miembros de instancia? Cuando hablamos de miembros de clase y de instancias, nos estamos refiriendo, como bien decían, a atributos y métodos, ¿sí? Esos serían los miembros de clase y miembros de instancia. Entonces la pregunta acá es, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué les parece? En un miembro, o sea, en un método de clase, ¿qué les parece? ¿Se va a poder acceder a los atributos de instancia? ¿Qué les parece? ¿Será factible hacer eso? En función de lo que comentaron los chicos. Voy de vuelta con la pregunta. Sí, voy de vuelta con la pregunta. En un método de clase. Recuerden que el método de clase tiene una particularidad según lo que comentaban. Así como los atributos de clase también tienen una particularidad. Entonces, en un método de clase, ¿se va a poder acceder a los atributos de instancia de un objeto? ¿Qué les parece? Hay
Hay una frase ahí que dijeron los chicos que responde la pregunta. Sí, estuvieron atentos. Y después tengo otra pregunta que un poco está respondida a partir del último ejemplo que mostraron. Pero vamos con esta primero. En un método de clase, ¿se podría acceder a variables de instancia o atributos de instancia? Un método constructor puede ser, porque en la instancia recibe los datos por parámetro y los guardaría ahí. ¿O a qué se refiere? Sí, claro, a ver, la pregunta es, ¿vieron que en algún momento ellos decían que hay métodos que se pueden que se pueden utilizar simplemente llamando al método, pero apuntando a la clase? O sea, la clase que podrían, ellos decían así, podrían no existir instancias. Entonces, la pregunta es si un atributo de instancia va a poder accederse a partir de... Bueno. Sí, esos atributos se van a poder acceder a partir de un método de clase. Fíjense, si se puede ejecutar un método de clase sin que exista un atributo, sin que exista el objeto, ¿qué les parece? ¿Será posible acceder a esos atributos del objeto? Y si no hay objeto, ¿a qué vas a acceder? ¿Cómo? Perdón. Y no hay objeto, entonces no hay nada que acceder. Claro, exacto. No hay objeto. Si no hay objeto, ¿cómo voy a poder acceder a las variables de instancia? ¿No? Las de instancia están en la instancia, en el objeto. Entonces, en el método de clase, normalmente lo que va a pasar es que no vamos a poder acceder a los atributos de instancia. Y ahí va la pregunta al revés. En un método de instancia, ¿podríamos acceder a un atributo de clase? Eso sí. Eso sí. En el último ejemplo se mostraba clarísimo. ¿Cómo? Que en el último ejemplo se mostraba clarísimo que ambos, desde la instancia, desde el objeto otro auto, si no mal no recuerdo, accedían a la cantidad de autos actuales. Ahí está, exactamente, ¿no? Es decir, que ellos mostraban 2 veces la cantidad de autos. Una vez accediendo al atributo de instancia, pero apuntando al objeto, y en el renglón de abajo apuntando a la clase. Perfecto. Bien, no sé si quedó claro, hay alguna duda, se entiende. Fíjense acá los conceptos que vimos hasta acá son muy importantes porque son muy básicos, ¿no? ¿Cómo es una clase? ¿Cómo está formada? ¿Qué son los atributos de clase? ¿Qué son los atributos de instancia? ¿Qué son los métodos de clase? ¿Qué son los métodos de instancia? ¿Qué diferencia hay? Fíjense que los de clase están en la clase, los de instancia están en la instancia. Por ejemplo, un atributo de clase, muy bien, ahí ponían el ejemplo, se comparte a partir de todos los objetos, ¿no? O sea que es un espacio de memoria compartido. Eso quedó súper claro, pero recalco, es muy importante que quede bien firme el concepto. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo ahí un poco gráfico. Imagínense ustedes que tienen la clase definida en algún lado y después instancia de los objetos, ¿no? Cada objeto tendrá su particularidad, por lo tanto los atributos del objeto van a ser diferentes en cada uno de ellos. Pero si tenemos un atributo de clases, ese atributo de clase está en la clase, o sea que es como que está en un espacio de memoria compartido por todos los objetos. Por lo tanto, quiere decir que
si un atributo de clase es actualizado, todos los objetos de esa clase van a ver ese atributo actualizado, porque todos comparten ese mismo espacio de memoria. Lo definían, depende del lenguaje, pero en general lo definían como static. ¿Vieron? En la línea de código, por ahí capaz que ahora después cuando los chicos suban la presentación, van a ver cómo aparece una palabrita static. Esa palabrita identifica la particularidad de un atributo de clase, en ese lenguaje particular. Es importante también destacar acá que la diferencia entre atributos de clase y de instancia no es por ahí parte del estándar de la programación orientada a objetos, pero sí es algo que se usa un montón, que a la larga ya pasó a ser un estándar de facto, ¿no? Esto y todo el mundo lo usa y entonces queda estandarizado. Así que bueno, no sé por ahí si tienen alguna otra pregunta para el equipo que trabajó recién, o quieran preguntar, pueden hacerlo en este momento. No, profe, por mi parte no. Por eso le pregunto, ya todas las presentaciones están bastante buenas, hasta lo que vimos. Una vez que subamos, ¿habrá manera de acceder a todas estas presentaciones, como tenerlos como apuntes? Sí, de hecho, si mal no recuerdo, habíamos subido a modo de foro, así que todo lo que se suba ahí va a estar disponible para todo el mundo. Si no es así, lo voy a compartir yo, pero ahora cuando terminemos la clase, la noche, lo reviso. Pero en principio ya lo que estuvieron subiendo seguramente tiene que estar disponible para que lo puedan revisar los demás grupos. Yo les sugiero también que a modo de compartir la información leída y recopilada, si hicieron algún documento que explaya un poco la explicación o lo que pusieron solamente en los slides, y lo quieren subir, lo pueden hacer sin problemas. Me parece que podría ser de utilidad para el resto. Así que si les parece, lo suben también. Y ya les digo, si no está compartido por todos, les comparto. Bueno, profe. Perfecto. Bien, bueno, a ver, a modo general, me pareció que hubo una apropiación conceptual importante, se entendió lo que explicaron, me parece que trabajaron en ejemplos, probaron un poco, por lo que pude ver en esas capturas. Ha sido bastante interesante. La explicación por ahí también fue clara. A ver, también tenemos que tener en cuenta que ustedes dicen esos conceptos, yo ya los tengo leídos y lo que dicen me parece que es entendible. Si por ahí alguno de sus compañeros todavía no leyó toda esta parte, bueno, les invito a que vengan a la clase un poco con la gimnasia de haber leído, como para que la explicación también sea más interesante y fructífera, y sobre todo para que se puedan hacer preguntas y sacarse dudas, ¿no? Así que eso me parece que podría ser de utilidad. Está perfecto. Con eso me parece que estamos. Si no hay preguntas, seguimos adelante con el próximo equipo. Parece que no hay preguntas, así que seguimos con el tema 4. Bueno, profe, ahí comparto.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 5 y a nosotros nos tocó el tema 4, es decir, herencia simple y múltiple y el conflicto de nombres. Bueno, antes de comenzar a exponer nuestras diapositivas, vamos a mostrarles el video que hicimos nosotros para referir a nuestro tema, digamos. Y bueno, esperamos que les resulte al menos entretenido y que les dé una idea principal de lo que se va a referir nuestra exposición. Hello, I'm Dr. Sheldon Cooper, and welcome to the premiere episode of Sheldon Cooper Presents Fun with Flags. Over the next 52 weeks, you and I are going to explore the dynamic world of vexillology. Hang on, Dr. C. What's vexillology? Vexillology is the study of flags. Cool. I think I just learned something. Did you have fun doing it? I'll say. Fun and information are two sides to this video podcast, not unlike the only two-sided state flag, Oregon. Oh, look. Hello, Mr. Beaver. In future episodes, we'll answer some burning questions. What's the only non-rectangular flag? What animal appears most often on flags? What animal appears second most often on flags? And more. Sweet! Why are you waving a white flag? I'm surrendering to fun. Muy buena la traducción. El subtitulado. Sí, claro, aclarar que no es lo que dice la escena, pero estamos a nuestra exposición porque nos pareció que era más importante, más interesante que él lo explique que nosotros. Bien. Karina, no sé si estás hablando o algo, pero estás... Disculpa, tenía apagado. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo era que teniendo en cuenta algunos de los conceptos que ya vimos en las exposiciones previas, podemos recordar que las clases, al igual que los objetos, no existen de modo aislado. La orientación a objetos intenta modelar aplicaciones del mundo real tan fielmente como sea posible. Y es por eso que debe reflejar estas relaciones entre clases y objetos. Para ello es que a continuación hicimos un pequeño video para recordar estos conceptos de los que hablaron nuestros compañeros. Un objeto está compuesto por atributos o propiedades y por sus respectivos métodos u operaciones. Todos aquellos objetos que tienen atributos y métodos en común se pueden clasificar dentro de una clase. Del mismo modo, todas aquellas clases que tienen atributos y métodos en común se clasifican en una clase mayor llamada superclase o clase padre. Podemos recordar también que las clases se organizan mediante una jerarquía de clases. La ventaja de esto es que a través del mecanismo denominado herencia, los casos especiales comparten todas las características de sus casos más generales. Y se dice que para que un lenguaje de programación pueda ser considerado orientado a objetos, debe implementar la herencia. Pero, ¿qué es la herencia?
La herencia es una característica por la que es posible definir una clase en términos de otra clase que ya fue creada previamente. Es decir, que una clase hereda todos sus atributos y métodos de esta otra clase. Esta característica lo que nos proporciona claramente es un soporte poderoso para la reutilización y extensibilidad, dado que la definición de nuevos objetos se puede basar en clases ya existentes. Como podemos ver en este esquema, si nosotros partimos de una clase, o sea, una superclase que sea criatura, y de ella desligamos 3 subclases, que sean diferentes especies en este caso, insectos, mamíferos, pájaros. Y de la clase mamífero podemos desplegar una subclase que sería la clase persona, que es un mamífero y a su vez es una criatura. De la cual se desplegan otras 2 clases que son hombre y mujer. Y esto a nivel de código lo podemos expresar de la siguiente forma. La clase criatura tendría atributos como el tipo, el peso, el hábitat donde se encuentra. En cambio, la clase mamífero, aparte de tener las características de una criatura, tendría un periodo de gestación, por ejemplo, y sus respectivos métodos. Y la clase de persona, aparte de tener las características de criatura y de mamífero, también tendría otras características, otros atributos, como el apellido, el nombre, fecha de nacimiento, origen, etc. Y la persona, el hombre y la mujer, aparte de todas estas características de persona, podría tener aparte, por ejemplo, un ejemplo general, digamos, tomamos como un esposo, una esposa, o hijos, etc., siéndolo particular al hombre o a la mujer. La herencia es un mecanismo potente para tratar la evolución natural de un sistema y con modificación incremental. Esto lo dijo Meyer en el año 1988. Meyer fue un investigador y escritor francés que fue el creador del programa, el lenguaje de programación Eiffel. Y Meyer lo que quiso decir con esto es que como la herencia está fuertemente ligada a lo que es la reutilización de código, en lo que es la programación orientada a objetos, cualquiera de las clases puede ser utilizada solamente con crear una clase derivada de la misma o una subclase. Esto lo que nos hizo fue llevar a la conclusión como grupo que es una herramienta poderosa porque nos permite producir un software que sea de bajo costo, además de reutilizable. La relación de herencia entre 2 clases debe cumplir al menos con 2 reglas. Una es la especialización, que nos indica que la subclase debe contener métodos y variables adicionales que serán específicos a casos particulares, y la otra será la transitividad, que nos dice que la clase derivada va a contener características de una superclase que puede encontrarse algunos niveles más arriba en la jerarquía de herencia. Siguiente, por favor. Presenta también una serie de ventajas y desventajas. Como ventaja podríamos decir que la herencia proporciona un fuerte incremento de productividad, ya que un programador puede utilizar una clase existente y sin modificarla, añadirle nuevas características y datos. Y como desventaja, vemos que si la jerarquía de clases es demasiado compleja, el programador puede tener problemas para comprender el funcionamiento de un programa al momento de detectar y corregir problemas. Siguiente. También dependiendo del lenguaje que se utilice, el diseñador puede controlar qué atributos y métodos de la superclase pueden ser utilizados en las subclases, como herencia pública en la que todos los miembros públicos y protegidos de la clase base conservan esos mismos niveles de acceso en las clases derivadas, como herencia privada donde los miembros públicos y protegidos de la clase base se hacen privados, y en caso de posterior herencia resulta imposible llamarlos, o como herencia protegida, donde todos los miembros públicos y protegidos de la clase base se comportan como miembros protegidos de la clase derivada. Siguiente. Herencia simple. En esta jerarquía, cada clase tiene como máximo una sola superclase, lo que permite que una clase herede la estructura y comportamiento de una clase superior que se encuentra ordenada jerárquicamente.
Como podemos observar en este esquema, tanto las clases graduados y sin graduar se definen como una subclase de alumnos. Esto lo que quiere decir es que alumnos es una superclase de las cuales se heredan sus atributos y métodos. Además, tanto las clases graduados y sin graduar tienen sus propios métodos y, bueno, y atributos que se definen dentro de cada una de ellas. Esto que dije anteriormente se puede ver reflejado en lo que es esta parte de código, donde la clase alumnos tiene sus propias propiedades como ser nombre, dirección, carrera y promedio, y sus operaciones. La parte de la derecha son dos subclases que poseen todas las mismas propiedades y operaciones que alumnos, sumándole sus propias propiedades y operaciones que las definimos dentro de cada una de ellas. La herencia múltiple consiste en que una clase puede heredar de dos o más superclases. Es decir, que hereda los métodos y atributos de dos o más superclases. En este caso, como se puede ver en el ejemplo, está la clase persona, que tiene dos clases hijas o dos subclases llamadas profesor e investigador, y la clase profesor universitario hereda de ambas clases, de profesor y de investigador. Siguiente, por favor. Bueno, en código sería algo así: la clase persona tiene sus atributos, que son nombre, dirección, edad. La clase de profesor e investigador, que heredan de la clase persona, también tienen sus propios atributos, que son materia y especialidad. Y la clase de profesor universitario tiene los atributos de la clase persona y los atributos de la clase de profesor e investigador. Cuando trabajamos con la herencia múltiple se pueden dar distintos casos. En el mejor de los casos, como es el caso 1, no hay ningún tipo de problemas. Tenemos la superclase persona, que hereda estudiante y empleado, las subclases. En el caso de estudiante hereda nombre, dirección, campus, curso y año. Y en el caso de empleado, nombre, dirección, estudios, salario, días de vacaciones y el método o método salario. Acá podríamos plantear un posible conflicto, ya que en ambos atributos tenemos nombre y dirección, pero podemos deducir que los hereda de la superclase persona. Por lo tanto, la subclase trabajador-estudiante va a heredar los atributos nombre, dirección, campus, curso, año, estudio, salario, días de vacaciones y el método o método de salario. Siguiente diapositiva, por favor. En caso contrario, se pueden dar distintos conflictos, como el que se podía plantear recién, denominado conflicto de nombres. Hay otros conflictos, como por ejemplo conflicto de valores, conflicto por defecto, conflicto de dominio y conflicto de restricciones. El primero es el que desarrollaremos el día de hoy. Conflictos de nombres. En una herencia múltiple, pues sucede que los identificadores de algunos métodos o atributos coinciden en dos o más clases padres. Si las clases padres tienen algún método o atributo que coinciden en nombre, a esto se lo llama colisión de nombre. Esto ocurriría en la clase derivada, si al menos de su superclase, base 1, base 2 hasta base n, definen propiedades del mismo nombre. Hay tres maneras de resolver este conflicto de nombres. Tenemos la primera, que es el orden en que las superclases son enumeradas en la definición de la subclase, define la propiedad que será accesible. Además, serán ocultadas. La segunda forma es proveyendo una propiedad junto con la definición de los atributos que indican cómo se los usará desde sus superclases. Otra de las posibles soluciones es redefinir el nombre en las clases padres. Sin embargo, cada lenguaje tiene sus reglas para tratar con este problema. Por ejemplo, en el lenguaje Eiffel y Smalltalk, la semántica del lenguaje considera que una colisión de nombre es ilegal y rechaza la compilación de la clase. Y después, en el lenguaje de programación C++, la semántica del lenguaje permite el conflicto, pero exige que todas las referencias del nombre se cualifiquen con la clase correspondiente.
paso a cerrar nuestra exposición presentando las siguientes diferencias entre las herencias, es decir, entre herencia simple y herencia múltiple. La primera es clase base. En una herencia simple, la clase derivada proviene de una única clase base. En cambio, en una herencia múltiple, la clase derivada proviene de dos o más clases base. Estoy gesticulando con la mano y no se me ve con la cámara apagada, perdón. Acceso. En una herencia simple, la clase derivada tiene acceso a todas las características de la clase base de la que proviene. En cambio, en una herencia múltiple, la clase derivada tiene acceso a todas las características de todas las clases base de las que proviene. La naturaleza no es tanto así una diferencia, sino más bien una característica que comparten ambas herencias, es decir, ambas tienen un factor de visibilidad, y por lo tanto, cuentan con redes públicas, privadas y protegidas. Pasando así a una diferencia más notable, el tiempo. El tiempo de ejecución de un programa de herencia simple, o de un proceso de herencia simple, es mucho más rápido a la hora de finalizar una tarea. En cambio, la ejecución de un proceso de herencia múltiple tarda mucho más a la hora de terminar varios procesos. El comportamiento en la clase derivada de una herencia simple es igual a la clase base de la que proviene. En cambio, en la herencia múltiple, el comportamiento de una clase derivada es una combinación o mezcla de todos los comportamientos de las clases base de la que provienen. O en este caso, como están afirmadas, clases padres, para que se entienda. Siguiente, por favor. Bien, ahora paso a nombrar una pequeña relación que existe entre los lenguajes de programación y las herencias. Por ejemplo, en una herencia múltiple, muchos lenguajes no la aceptan, debido a que los potenciales conflictos crean un desajuste cognitivo que va en contra de los principios de programación orientada a objetos. Ergo, y en cristiano, puede producir errores catastróficos o errores muy grandes, y muchos lenguajes prefieren evitarse esas complicaciones. Pero, aún así, existen algunos lenguajes que sí lo aceptan. Es decir, los siguientes lenguajes son C++, Python y Eiffel. Esos lenguajes sí aceptan herencia múltiple. En cambio, hay otros que prefieren una opción mucho más fácil, que es la herencia simple. Estos lenguajes son Smalltalk, Java, Ada y C. Y con eso concluyo nuestra exposición. Bueno, buenísimo. Los estuve escuchando con mucha atención y me fui anotando unas cuestiones que quiero que compartamos. Por ejemplo, ¿qué les parece en cuanto a esto último primero y después me anoté una cosita más del principio? ¿Qué les parece? ¿Qué utilidades le pueden dar a una herencia múltiple? ¿O creen que con una herencia simple es factible poder modelar un concepto? ¿Qué les parece? Y me parece que es más factible usar simplemente la herencia simple, ya que creo que el motivo por el cual utilizan la herencia múltiple es más que nada para no evitar estar escribiendo los atributos y métodos al definirla con una herencia simple, digamos. Pero debido a que todos los conflictos que puede tener una herencia múltiple, me parece que se vuelve nuevamente más eficiente la herencia simple para evitar todos estos tipos de problemas que puedan surgir. Esa es mi opinión, digo. Sí, creo que todos estamos acostumbrados a lo que podríamos denominar ahora árboles binarios, considerando que existe un solo padre y estamos estructurados a eso. Sí, lo que puedo decir a favor de la herencia múltiple es que nos permite concatenar clases, es decir, poder justamente combinar estos atributos, pero sí, como dice Cari, al momento de, si fuese alguien individual codeando, puede que lo llegue a utilizar, pero en casos de trabajo de múltiples personas, como son la mayoría de entornos de programación actual, acompleja mucho el tema de la codificación en grupo. Bien, ahí eso por ahí es importante, ¿no? Hay que poner en la balanza qué tan
importante es un tipo de herencia respecto del modelo que estoy queriendo armar. ¿Hace falta, es suficiente con una herencia simple o no? ¿O es necesario recurrir a un esquema de herencia múltiple para modelar esto? Hay veces que sí, puede ser útil, como en el ejemplo que mostraban, ¿no? El profesor universitario, profesor investigador, por ahí quizás sea necesario, y bueno, y se lo puede modelar. Sí que a partir de la herencia múltiple vienen aparejados algunos otros conflictos o cuestiones que es necesario que las tengamos en cuenta y con las cuales hay que lidiar, digamos, ¿no? Que es esto de los conflictos de nombres, ¿no? ¿Qué pasa si un par de clases padres tienen un atributo que se llama igual? Hay conflicto de nombres. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, cada lenguaje tendrá que armar su estrategia para resolver esa cuestión. Bien. Y la otra pregunta que tenía para hacerles es, ¿creen ustedes que cualquier par de clases pueden ser vinculadas mediante la herencia? ¿Cualquier par de clases? No, yo creo que no, porque si, por ejemplo, un ejemplo en concreto, si quisiésemos vincular las clases de string y las clases de enteros o de números, sería muy complejo comprender o tratar todos los posibles comportamientos de las distintas funciones de uno y de otro cuando se concatenan. Ajá. Bien, ¿qué más se puede agregar ahí? Respecto a eso. Ahora yo les hago un comentario adicional, pero agrego una pregunta en el mientras. ¿Qué utilidad creen ustedes que tiene la herencia? Porque, de vuelta, el concepto de herencia no nace con el advenimiento de los lenguajes de programación tradicionales o los más primitivos. La herencia viene después. ¿Por qué creen que surge y qué utilidad creen que tiene? Puede ser, profe, para ahorrar tiempo y espacio y agilizar la programación. O sea, una vez ya definida una serie de características de una clase, se le puede traspasar al objeto con el que queramos trabajar o que queramos crear, sin la necesidad de volver a escribir todo de nuevo. Con herencia, no sé, creo que se refiere a subclases, ¿no? Claro, con la herencia Claro, se eso quiso decir. Se confundía nomás con la palabra, pero se refería a heredar de una subclase, de una clase a otra clase. Básicamente para no tener que estar definiendo, por ejemplo, como dijimos en la clase de persona. Si definimos una clase de persona que ya tenga nombre, apellido, no necesitamos poner esos atributos cada vez que definimos un hombre, una mujer, o un profesor o lo que sea, porque ya tenemos esos atributos creados en la clase persona. Entonces simplemente tenemos que crearlo y agregarle los adicionales. Exacto. Y no solo eso, no solo atributos, sino también métodos. O sea, si por ejemplo una persona sabe hablar, cualquier clase heredada de personas, de la clase persona, va a saber hablar por el hecho de ser persona, ¿no? Por el hecho de heredar de la clase padre, ese comportamiento. Efectivamente, o sea, lo que se veía era que no era necesario todas las veces reinventar la rueda. Si había código que ya estaba escrito, ¿por qué no utilizarlo? Y de hecho, el hecho de poder copiar y pegar un código era una manera de reutilizar, pero no era una manera súper eficiente y elegante de reutilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo copio un código de acá y pego aquí, y después tengo que tocar ese código por algún error, un bug, algo que haya surgido, me tengo que acordar de que tengo que modificar acá y acá, en los dos lugares, porque hice una copia. Entonces, lo que se pensó es cómo hacer que si se detecta un error en un código ya escrito, todo se corrija en un solo lugar y todo eso quede ya heredado automáticamente por todos los que usen ese código. Bueno, entonces se pensó en este esquema de herencia que implementa de una manera súper elegante esto de la reutilización, ¿no? No hace falta
copiar el código y pegar en otro lugar, sino simplemente decir que vas a usar algo que ya escribió alguien o que haya escrito alguien anteriormente. Entonces, ahí es donde aparece esto de la reutilización y de un esquema elegante en este concepto. Por eso es importante, muy importante la herencia, cosa que no se puede hacer en otros paradigmas. Y la otra pregunta que me había surgido era esto de, que quedó colgada, cualquier par de clases pueden relacionarse con un esquema de herencia. Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿qué cosas se tienen que dar para poder vincularlas? ¿Qué les parece? Para empezar, que tenga utilidad para el programador. ¿Cómo? Y qué criterios para vincular, qué objetos, que sea útil para el programador. Y segundo, estaba pensando en su pregunta. Y, por ejemplo, tenga esta clase A, que es superclase de B, o sea, B es subclase de A. Está C, que es subclase de B. Entonces, A no puede ser subclase de C, por ejemplo. Está bien. Irían círculos. Sí, está bien, pero yo me refiero más a lo conceptual, más allá de lo técnico específicamente de cómo construir una clase y de que haya una relación de herencia, ¿no? Yo digo, a modo conceptual, cualquier par de clases pueden vincularse a partir de este concepto de herencia. Y todos heredan de object. Sí, pero a ver, voy a poner un ejemplo para ver si aclaro la pregunta. Por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos una clase persona, una clase universidad, una clase televisor, una clase computadora. Entonces yo digo, de estas clases, ¿cualquier par puede vincularse a partir del concepto de herencia? No, deben ser compatibles, por así decir, entre sí. Ah, ¿y qué quiere decir compatible? Que tienen que compartir algún cierto tipo de característica que los relacione a... ahí va, ahí va. O que puedan operacionar entre sí. Bien, pero miren, para que dos clases puedan relacionarse con el concepto de herencia, tiene que verificarse que haya una inclusión, y para que haya inclusión se tiene que dar la relación es un, o sea, una subclase tiene que ser una especialización de una superclase. Por ejemplo, una clase persona no se puede vincular con una clase televisor con la relación de herencia. A ver, ustedes me dirán, y un televisor habla, y una persona habla también, bueno, digamos que habla, bueno, emite un sonido, y un televisor emite un sonido, una persona emite un sonido, entonces, para utilizar ese método que ya está implementado, heredo de la persona, una clase televisor, total, lo que quiero es reutilizar el método de emitir sonido. Y eso no está bien conceptualmente. ¿Por qué no está bien? Porque un televisor no es una persona. ¿Ven? Y al revés tampoco. Una persona no es un televisor. La relación es muy importante que se dé en la herencia. Por eso ustedes ponían en los ejemplos, por ejemplo, un profesor universitario es un profesor. Sí, exacto. ¿Ven? La oración ayuda a determinar que la relación de herencia es correcta, semánticamente, en su significado. O sea, Podríamos hacer la relación, profe, en que tengamos, por ejemplo, la clase, siendo lo que es nuestra facultad y demás, ingeniero electrónico, ingeniero mecánico, serían superclases de ingeniero electromecánico. Sí, a ver, podría ser, ahí hay una especie de herencia múltiple, pero sin ir a ser tan compleja la cosa.
siempre voy a poder establecer, tengo que poder establecer esa relación de Sun. O sea, por ejemplo, un alumno es una persona. ¿Ven? Ahí está bien la relación de herencia. Pero, por ejemplo, a ver, el año pasado, en el modelo que tienen que hacer ahora, después que terminamos las exposiciones, ya le vamos a plantear los casos para que ustedes empiecen a desarrollar, y planteaban relaciones de herencia entre, por ejemplo, supónganse, entre una persona y una nave espacial. ¿Por qué, digamos? Porque había algún método que compartían, o por ahí compartían algún atributo. Ah, sí, porque la nave espacial tiene un nombre y la persona también tiene nombre. Entonces, vamos a establecer una relación de herencia. Y no, porque no hay, conceptualmente está erróneo. Una persona es una nave no es una persona, ahí no puede haber una relación de herencia. Solamente puede haber relación de herencia cuando hay una inclusión, les decía yo hoy. O sea, esto de en el conjunto de personas hay un subconjunto que son alumnos. Entonces ahí hay una relación de herencia factible. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque además después aparece aquel concepto que habíamos visto del polimorfismo de inclusión. El polimorfismo de inclusión se da justamente en esto de que una subclase está incluida dentro de una superclase. Por eso después aparece todo el concepto de polimorfismo de inclusión. Pero esa es básicamente la idea que tienen que manejar. Ojo con el modelado después, ¿no? Tengan en cuenta estos conceptos, préstenle atención ahí a lo que les digo. En alguna bibliografía van a encontrar por ahí quizá esto de generalización, especialización. No sé si por ahí en el equipo que trabajó específicamente este tema, leyó eso. Generalización, especialización en la relación de herencia. O a lo mejor algunos otros chicos que estuvieron ya indagando en la bibliografía. No sé si leyeron eso. ¿Alguno por ahí? ¿O no? Parece que no. Pero, ¿por qué les hago foco en esto? Porque cuando hablamos de herencia, hablamos de una relación de generalización, especialización. La clase padre es la clase más general y la clase hija es la clase más específica o más especializada. Pero obviamente entre ese par de clases tiene que haber una relación de inclusión, ¿no? La clase hija está incluida dentro de la clase padre. Está incluido, digo así, no, debería ser así. Fíjense que yo les había puesto el ejemplo por ahí más tradicional de la bibliografía, es el ejemplo de las figuras. Vamos a tener una clase figura, que es una clase más general, y una clase hija, círculo, cuadrado, rectángulo, que son figuras, y por eso están incluidas, digo, esas clases dentro de la clase padre, con una relación de ESUN. Un círculo es una figura, un cuadrado es una figura. ¿Ven? Siempre se puede establecer ese vínculo relacional entre los elementos de la subclase y los elementos de la superclase. Y obviamente, a nivel conceptual, una figura es más general, hablar de figura es más general que hablar de círculo, que es más especial y específico, ¿no? Entonces, ven que se cumplen estas condiciones. Eso es muy importante. O sea, conceptualmente es muy importante manejar ese concepto así, cuando hablamos de herencia. ¿Por qué? Porque después aparecen otro tipo de relaciones, ¿no? que ya lo vamos a ver ahora, pero que no tienen nada que ver con la herencia, ¿no? Y ahí hay que pensar conceptualmente también en otro esquema de funcionamiento, ¿no? En otro vínculo entre esas clases. Es distinto totalmente. Entonces, primero que nada nos tiene que quedar bien claro eso, ¿no? En la herencia, ¿cuál es el tipo de vínculo? Es un vínculo, es un. Es un vínculo, es un. Si no se da ese vínculo, seguro está mal, ¿no? Entonces,
cuando ustedes hacen el modelo de clases y hay una relación de herencia, y esa también es otra cosa importante, la relación de herencia siempre va de clase hija a clase padre, por eso la flecha va hacia arriba, de la clase hija a la clase padre, eso es importante. Entonces, cuando yo veo un modelo de clases, lo primero que le voy a decir es, a ver, acá, en esta flecha, que yo veo que hay una relación de herencia, lo primero que digo es, ¿esta clase es una especialización de esta otra? Si eso está bien, se deja seguir. Si eso no está bien, hay un error, hay que rehacer. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Excelente. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que les quede en el tintero por ahí que quieran aclarar? No importa si no es del grupo, algún otro compañero que quiera aclarar algo, que haya leído. O preguntar. ¿Es ahora o nunca? Hablen ahora. Miren, yo les voy a volver a repetir porque sin ánimo de ser, de agotar por ahí a la gente. Cuando vayan a pensar el modelo para un caso particular, un escenario que quieran implementar, díganse esto. Bueno, primero, ¿qué entidades tengo? Cosa de que yo pueda modelar esa entidad con una clase. Las clases modelan entidades, ¿no? Grupos de objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero modelar, no sé, marcianos en Marte, bueno, ahí yo ya básicamente tengo dos entidades, el marciano y el planeta, ¿no? Entonces, básicamente, estos dos conceptos se van a modelar a partir de clases, que van a tener sus atributos y sus métodos, sus atributos y sus métodos. Pero después yo me tengo que preguntar, ¿qué vínculo hay entre estas dos clases? Marcianos y Marte. ¿Hay una relación de herencia entre los marcianos y el planeta? ¿Qué les parece? ¿Cómo se darían cuenta ustedes que No. sí o que no? No. ¿Por qué, Alejandra? Porque un marciano no es un planeta. Exacto. Un marciano no es un planeta. Y al revés tampoco. Un planeta no es un marciano. Un planeta está formado por marcianos, si se quiere, pero no hay una relación de herencia. Hay otro tipo de relación. O podríamos decir, un marciano vive en Marte. Sí, pero hay otro tipo de relación. ¿Están relacionados? Están relacionados, pero con otro tipo de relación, no con la herencia. No con la herencia. ¿Ah? Bien. Excelente. Bueno, a ver, a modo de evolución del grupo, me pareció bueno conceptualmente, me pareció que estuvieron buenos los ejemplos, muy originales, estuvo buena la explicación también. Quizá hizo falta en algún momento para ir a aclarar así estos conceptos que son muy importantes a partir de lo que es la herencia en sí, pero en general estuvieron muy bien, les felicito. El tiempo utilizado también estuvo bien, el video me ha gustado también, realmente. Estuvo creativo y muy original. Así que, bueno, excelente trabajo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada, se lo merecen. Así como los demás, muy bueno, la verdad estoy súper contento. Súper contento. Pues seguimos con el próximo grupo, por favor. ¿Qué sería? ¿Tema 5? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos el grupo número 2. Los integrantes son Barabás, Axel Daniel,
Benetucci Ignacio Agustín, Chanampa Lara Jazmín, Galeano Valentín, González Sago Joaquín Augusto, Monselli Llamadas Zapas, Romero Alejandra Soledad y Silvestre Lucas. El tema que nos tocó desarrollar es el número 5, que son las relaciones de agregación y composición. Vamos a repasar primero los conceptos de objeto, clase y relación. Recordemos que un objeto es una entidad que tiene un conjunto de responsabilidades y un estado interno. Estas responsabilidades o servicios que realiza se implementan mediante métodos, los que a su vez describen su comportamiento. El estado interno se implementa mediante propiedades o atributos encapsulados. Una clase es una especificación genérica para un número arbitrario de objetos similares. Se dice que los objetos que comparten el mismo comportamiento pertenecen a la misma clase y se puede pensar una clase como un molde para un tipo específico de objetos. Las relaciones definen cómo se producen los intercambios de información y datos y también ayudan a comprender las propiedades de unas clases a partir de las propiedades de otras. El lenguaje unificado modelado es el estándar de modelado para sistemas orientados a objetos. Dentro de este se encuentran 5 tipos de relaciones entre clases diferentes, que son asociación, agregación, composición, dependencia y herencia. Estas relaciones crean enlaces entre los objetos declarados en las mismas. Para relacionar con el tema del grupo anterior, presentamos este cuadro en el que se comparan las relaciones de herencia, agregación y composición. Vemos que en la relación de herencia se puede derivar una clase de una clase de mayor jerarquía, y el tipo de relación es A es un o una B. O sea, la clase hija es un tipo de la clase A, digamos. En la agregación pueden existir las subclases de manera independiente. Pueden existir subítems independientes, es decir, que se puede eliminar a la clase contenedora y los objetos contenidos seguirán teniendo significancia dentro del programa. El tipo de relación es A tiene a B. Y en la composición, los subítems no tienen importancia sin el contexto de la clase que los contiene. El ejemplo que da es el de los colectivos de una empresa de transporte público. El tipo de relación es A compone a B. En la composición, si se destruye la clase contenedora, los objetos contenidos dejarán de existir. A continuación vamos a explicar las relaciones de asociación y de agregación y composición. Bueno, empezamos con asociación. La asociación es una relación entre clases, o sea, podemos decir que 2 o más clases tienen una relación de asociación cuando una de ellas, perdón, profe. Cuando una de ellas requiere utilizar alguno de los servicios de la otra, es decir, acceder a alguna de las propiedades o alguno de sus métodos. O sea, esto se da cuando una clase usa otra clase para realizar algo. Las relaciones de asociación son más débiles que las relaciones de agregación, que es lo que veremos más adelante. O sea, son más débiles en el sentido de que no requieren que creemos un objeto nuevo a partir de otros objetos, sino únicamente que los objetos interactúen entre sí. Estas relaciones de asociación crean enlaces entre los objetos y estos enlaces no tienen por qué ser permanentes. Es más, en la mayoría de los casos no lo van a hacer. Estos objetos deben tener entidad fuera de la relación. O sea, no se trata de una relación fuerte. O sea, podemos decir que el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. Un ejemplo clásico de la relación de asociación es la relación de empresa-empleado. O sea, como vemos ahí en pantalla, podemos definir la clase de empresa y la clase de empleado que nos permiten representar esta relación. Las relaciones de asociación se representan en UML, que sería el lenguaje modelado unificado, como una línea que une las dos clases siendo relacionadas. En el ejemplo, además, vemos que esta relación se ha declarado de multiplicidad indefinida en ambos extremos. Por eso vemos los
¿cómo se llaman? Ahí no sale. Asteriscos. Los asteriscos, muchas gracias. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, un empleado puede trabajar en varias empresas y por supuesto que una empresa puede estar formada por muchos empleados. Ahora mi compañero va a dar un ejemplo más específico acerca de la asociación. Bueno, en este diagrama UML se representa una relación de asociación entre las clases actor y película. Además, se la definió de tal forma que un objeto de la clase película pueda contener hasta 15 actores. Como podemos ver en el diagrama, también se proporciona información de cómo se representa dicha relación de asociación. En este caso, la relación se representa por medio de un arreglo de objetos de la clase actor, incluido como un atributo en la clase película. También podemos encontrar relaciones de asociación en las que no sea suficiente con representar las relaciones entre dos clases, sino que además debamos contemplar la aparición de propiedades adicionales vinculadas a la relación de asociación, como por ejemplo las asociaciones múltiples. Listo. En cuanto a la agregación, es un concepto que se utiliza para expresar tipos de relaciones entre objetos, parte de o tiene un. Se entiende como relaciones en las cuales una serie de clases aparecen como tipo de los atributos de otra clase. El objeto componente, también a veces denominado continente o contenedor, es un objeto agregado que se compone de múltiples objetos. Dos objetos forman un agregado o existe entre ellos una relación de agregación si existe entre ellos una relación todo parte, continente, contenido. El todo representaría la clase que aglutina a las otras clases, las cuales serían las partes. Si una clase se compone de otras y quitamos alguna de ellas, entonces la primera seguirá funcionando normalmente. La mejor forma de identificar si nos encontramos ante una relación de agregación es preguntarnos si la clase que queremos definir tiene un atributo de la otra clase que estamos usando. Por ejemplo, como vemos en el ejemplo que está en pantalla, una casa se compone de habitaciones, tejados, suelos, puertas, ventanas, etc. Una habitación, a su vez, se compone de paredes, techos, suelos, ventanas y puertas. Y ahora mi compañero Joaquín va a hacer una explicación de otro ejemplo más detalladamente. Bueno, para este ejemplo lo primero sería distinguir las dos distintas clases, la clase contenedor, que sería el ordenador, y las distintas clases de elementos, que serían el CPU, la pantalla, el teclado y el ratón. ¿Cómo entonces nos podemos dar cuenta que esto es un ejemplo de agregación? Porque cuando la clase de contenedor, que es el ordenador, se lo crea, no se crea con un CPU, una pantalla, con un teclado, con un ratón, sino que se lo crea solo, y a estas clases elementos se la adhieren, se la agregan, luego de su creación. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que cuando deje de existir el elemento contenedor, en este caso el ordenador, o se lo quite o se lo borre, las clases elementos van a poder seguir funcionando y tener una lógica dentro del programa. Este caso, en un diagrama UML, como explicaron mis compañeros qué significa, se representa de la siguiente forma. De la clase elemento sale una flecha que apunta hacia su clase contenedor con un rombo vacío. Esto representa la relación de agregación. Y esto se lee de la siguiente manera. Un ordenador tiene una CPU o una CPU está en un ordenador. Lo mismo con el resto de los elementos. Un ordenador tiene una pantalla o una pantalla está en un ordenador. Y para finalizar, ¿cómo sería la cardinalidad en este ejemplo? O en cualquier agregación, sería de 1 a n. ¿Por qué? Porque un ordenador puede tener una, dos o tres pantallas. O sea, de 1 a n puede tener la cantidad de pantallas que sea. En cambio, una pantalla solo puede tener un solo ordenador. Y hasta aquí el ejemplo.
Cuando hablamos de composición, hablamos de una clase que hace referencia a una o más objetos de otra clase, usualmente mediante variables de instancia. Esto permite una asociación de has a o contiene a. Es una forma más restringida de agregación, en donde los objetos y clases agregadas deben dejar de existir cuando lo haga la clase contenedora. Por ejemplo, una silla contiene patas y respaldo. Las patas y el respaldo no existirían sin la silla y viceversa. Se pueden encontrar dichas relaciones regularmente en el mundo real, también, por ejemplo, en un auto y un motor. No pueden existir uno sin el otro, son codependientes. Y habitualmente esto permite reutilizar código utilizando esta relación entre objetos. Ahora mi compañero les va a dar un ejemplo más específico. Entonces, siguiendo con lo que dijo mi compañero, podemos decir que la composición es un tipo particular de agregación, en la cual los objetos agregados no tienen sentido fuera del objeto resultante. En este ejemplo podemos ver cómo los objetos de la clase página tienen sentido en tanto y cuanto formen parte de la clase libro, la cual les asigna un autor, un año de publicación. Por esta razón, un objeto de la clase página fuera de esta clase, o sea, de la clase libro, no nos ofrecería una información de mucha utilidad. Como podemos ver en el gráfico, para representar en UML utilizamos un rombo negro para denotar la relación de composición que en lugar del rombo blanco que utilizábamos en las relaciones de agregación. También se utiliza la etiqueta 0 asterisco, que quiere decir que la relación tiene una multiplicidad entre 0 y cualquier número. Para entenderlo mejor, podemos decir que un objeto de la clase libro puede contener cualquier número de objetos de la clase página. También se utiliza la etiqueta contiene, que nos da la idea de cómo se relacionan entre sí ambas clases. Ahora mi compañero Lucas va a dar otro ejemplo. Continuando con un ejemplo más de composición, el gráfico que se observa muestra la relación existente entre una carrera atlética y las distintas clases que componen la misma. Tal y como está representado en el gráfico, la carrera estará compuesta por un número de 8 calles. Y de nuevo, se puede entender esta relación como una composición, ya que los objetos de la clase calle, con un atleta y un tiempo determinado, no tienen sentido o significado fuera de la clase carrera. Pasa nomás. Y para concluir con esta presentación, la siguiente tabla resume algunas diferencias entre agregación y composición. En la agregación, los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos, ya sea de la misma asociación de agregación o de varias asociaciones de agregación distintas. La destrucción del compuesto, no conlleva la destrucción de los componentes, la cardinalidad puede ser cualquiera y en UML se representa con un rombo blanco. Y en la composición, los componentes constituyen una parte del objeto compuesto, por lo que los componentes no pueden ser compartidos por varios objetos compuestos. La supresión del objeto compuesto conlleva la supresión de los componentes. La cardinalidad puede ser de 0 o 1 o de solamente 1. Y en UML se representa con un rombo de color negro. Y con eso concluye nuestra exposición. Bien, bueno, buenísimo. A ver, ¿qué me pareció? Le compartimos un video también, profe. Ah, que hicimos, bueno, sí. un breve resumen del tema. ¿Cómo no? Ahí va. Hola, somos el grupo 5 y hoy voy a hablar de las relaciones de agregación y composición. Para introducir el tema, podemos decir que ambos son conceptos que tratan de representar una relación de dependencia entre dos clases. Agregación. La agregación se basa en la idea de observar o entender un objeto como composición de objetos. Desde nuestro punto de vista, las relaciones de agregación se entenderán como relaciones en las cuales una serie de clases aparecen como tipos de atributos de otras clases. Para entender mejor la agregación, imaginemos un equipo de cómputo y un monitor. Cuando un equipo de cómputo se crea, no tiene ningún monitor, pero con el tiempo podemos agregarle uno o dos. En cualquier caso, el equipo de cómputo seguirá funcionando. Esto es porque el monitor no es parte de un equipo de cómputo, solamente está dentro de él. Es decir,
Estas clases pueden funcionar uno independientemente del otro. En este ejemplo se pueden representar dos roles, la clase contenedor y la clase elemento. Una regla importante para la agregación es que si la clase contenedora es destruida, los elementos deberán seguir existiendo. El diagrama del ejemplo se vería algo así. Tenemos por un lado la clase monitor con su marca y su modelo, y por el otro la clase equipo de cómputo con su número de monitores. El símbolo que indica la agregación es una línea con un rombo vacío apuntando a la clase contenedora. Esta relación se leería como tiene o está en. Es decir, un equipo de cómputo tiene un monitor o un monitor está en un equipo de cómputo. Pero también deberíamos tomar en cuenta la cardinalidad que nos da una mejor idea de cómo funciona esta relación. En este caso, la cardinalidad es de 1 a n, ya que un equipo de cómputo puede tener varios monitores, pero un monitor solo puede estar en un equipo de cómputo. Composición. La composición es en la cual los objetos agregados no tienen sentido para el objeto resultante. También se pueden entender la composición como una relación en la que los objetos, siendo agregados, deben dejar de existir cuando lo hace un objeto compuesto. Pensemos otra vez en el equipo de cómputo, pero en este caso con una fuente de poder. Podemos decir que un equipo de cómputo no puede funcionar sin energía, es decir, sin una fuente de poder. Aquí también podemos identificar dos roles, la clase todo y la clase parte. Una regla importante en la composición es que si la clase todo es destruida, también serán destruidas sus partes. El diagrama del ejemplo se vería algo así. Por un lado tenemos la clase fuente de poder, con sus watts, una marca y un modelo, y por el otro tenemos la clase equipo de cómputo, con una fuente de poder. Para representar la composición en el diagrama utilizamos una línea con un rombo relleno que apunta hacia la clase todo. Esta relación se leería como se compone de o compone a, es decir, un equipo de cómputo se compone de una fuente de poder o una fuente de poder compone un equipo de cómputo. La cardinalidad en este caso es de 1 a 1, ya que un equipo de cómputo se compone de una sola fuente de poder y una fuente de poder es parte de un solo equipo de cómputo. A modo de resumen, en el siguiente cuadro se muestran las características más importantes de cada relación. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. La verdad que una de las cosas que me pareció súper importante aquí es por ahí la comparación, ¿no? Y la diferenciación bien clara de estos dos conceptos que, si bien están vinculados, son distintos, ¿no? Y también aquella diferenciación que es necesario hacer respecto del concepto de herencia. Fíjense aquí que dentro de los ejemplos que mostraban sus compañeros, hablaban en uno de los casos de libro y hoja, por ejemplo, ¿no? Recordarán. Entonces, fíjense que claramente ahí, si podemos modelar en estas dos clases, un libro y una hoja, claramente un libro no es una hoja no es un libro. Pero sí podríamos decir que hay una relación de composición ahí entre esas dos clases, porque una hoja es parte de un libro que además no tiene sentido que exista sola si no está formando parte de un libro, ¿no? Por eso de composición, compone, forma parte, ¿no? Y después está el otro concepto que está muy vinculado, que es el de agregación. Y ahí la diferencia es básicamente, pero súper bien lo explicaban los chicos, de la existencia de vida por ahí de los objetos de ambas clases, ¿no? Si puede existir un objeto de una de las clases separado del otro objeto, entonces hay una relación de agregación, ¿no? Pero si no, hay composición. Hola, chicas. Entonces, si esas cuestiones quedan claras, esos conceptos quedan claros, está súper bien, no hay mucho más que agregar. Obviamente que después
tendrán que ver cómo se implementa eso en un lenguaje de programación en particular. No importa. Lo importante acá es que conceptualmente quede claro cómo es, ¿no? Cómo funciona la cosa. Si eso queda claro, lo otro va a venir después. Así que por ahí es momento para sacarse todas las dudas. Ya, saquémonos todas las dudas. Así que pregunten lo que quieran. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas que hacer? ¿Se entendió la diferencia? Por ahí es importante esto, ¿no? Entender la diferencia que hay entre la relación de herencia y la relación de este otro tipo de relaciones, ¿no? De composición y agregación, que es distinto. Bien decían los chicos ahí también, y focalizo en este punto. Acá no hay una relación de es-un, que sí la hay en la relación de herencia. Acá hay una relación de formar parte. Tiene o forma parte, ¿no? O parte de, también se suele decir. Por eso es agregación o composición. Yo siempre tomo este ejemplo, que para mí es súper claro, les comparto. Cuando hablamos de polinomio, por ejemplo, de un polinomio, está formado por monomios. Entonces yo podría decir que un monomio es parte de un polinomio. Entonces puedo juntar varios monomios para hacer un polinomio. Entonces ahí no hay relación de herencia, hay relación de agregación probablemente, o de composición, depende cómo lo interpretemos. Bueno, la interpretación simplemente es un monomio puede existir aunque no exista un polinomio. Si es sí la respuesta, será agregación. Si es no la respuesta, será composición, ¿no? Después, cómo lo implementamos en un lenguaje de programación, ya tendremos que ir viendo qué herramientas nos proveen. Dónde creamos el objeto que va a componer el otro objeto. Así que bueno, si eso se entendió, está súper claro. Si no hay preguntas. No, profe, por mi parte. Ok. Bien. Bueno, a ver, son 6:20, no nos va a dar el tiempo para un grupo más, pero nos quedan tres grupos que lo vamos a terminar seguramente, vamos a terminar la semana que viene. Hoy hicimos 3 grupos súper holgados, nos dio tiempo para charlar, profundizar, poner más ejemplos y demás. Y me parece que tampoco es que tenemos que salir a correr, ¿no? Listo. Ese es el tiempo que nos lleva, el tiempo que le dedicamos y el tiempo que me interesa a mí, que quede firme el concepto. Si eso se logra, el tiempo es lo de menos, ¿no? Así que la semana que viene hacemos la exposición de los otros 3 grupos y la próxima semana Hacer una será pregunta, parcial. disculpe, la semana que viene no es mesa de exámenes. Es con suspensión, no me acordaba. Sí, profe, es con suspensión de clases. Es con suspensión, bueno, entonces será un par de semanas más. O sea, tenemos el 14 terminan los otros grupos y el 21 es el parcial. Igual la semana que viene les voy a recordar, pero el 21 recién va a ser el parcial, que lo vamos a hacer acá en clase. ¿Está? Entonces, el 14 exponen los otros 3 grupos, y si nos da el tiempo ahí, probablemente arranquemos ya con la próxima unidad. Si no nos da el tiempo, no pasa nada, arrancamos la semana que viene, pero primero va a ser el parcial. Ahora hacemos el parcial, el 21, nos va a llevar una media horita, 40 minutos más o menos, y una vez que terminemos eso, seguimos con el tema que viene, que es programación funcional. Ahí le vamos a tener que poner un poco de ritmo y de pilas, porque está muy buena la programación funcional para que nos abra un poco la cabeza. Así que ahí arrancaremos. ¿Está? Así que bueno,
de vuelta, felicitarlos a los equipos de hoy. Me pareció que hicieron un muy buen trabajo, al igual que los de la semana pasada, y ánimo que nos queda poco para que terminemos ya con esta parte y sigamos con el resto de la materia. ¿Qué dice? En el parcial entra el contenido de las exposiciones de ahora. Sí, en el parcial entran todos los conceptos que vimos al principio, que son los que vi yo, o sea, las clases mías, específicamente, y después también todas las exposiciones. Por eso es que quiero que toda la documentación que tengan las suban al aula, porque entonces todo el resto tiene como para poder complementar su lectura, más allá de los libros que están disponibles para que lean. Pero sí, entra todo, ¿no? Entra hasta lo que veamos el último grupo de exposición. Todo, primer parcial. ¿Está? Okay, profe. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, nos vemos la semana próxima. La próxima. Así que buena semana, buenos exámenes, si alguien tiene pensado rendir algo, y nos vemos el 14, ¿no? El 14. Hasta luego. Bueno, chicos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes, chao.